Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a hacer un estudio sobre algo que siempre suele dar muchos problemas. Este tema siempre suele dar muchos problemas y muchos quebraderos de cabeza. Vamos a mostrar aquí cómo lo hemos podido entender, haciendo anotaciones de no solamente de lo que está en la Biblia, sino que de la investigación que hemos hecho de la misma historia, para confirmar las cosas que tenemos aquí. Vamos a estudiar el libro de Daniel capítulo 8. Anteriormente ya hicimos un estudio de Daniel 7, donde el enfoque de ese estudio era mostrar la secuencia de los gobiernos para saber el tiempo en el que nos encontramos. Cuando estudiamos Daniel 7, lo que hicimos fue estudiar la secuencia junto con, con Apocalipsis 13, ¿verdad? Para ver la secuencia de todos los imperios desde la formación del pueblo de Israel hasta los días de hoy y los días que vienen en el futuro también, para saber dónde estamos, dónde nos encontramos. Eso es lo que queríamos más o menos dilucidar en ese estudio de Daniel 7. O sea, estudiamos Daniel 7 con ese objetivo. Ahora vamos a estudiar Daniel 8, y el objetivo de este estudio de Daniel 8 va a ser dilucidar el asunto referente a las 2300 tardes y mañanas. Ese va a ser el asunto, ese va a ser el centro de esto, porque esto es una de las cosas que le crea a las personas más quebraderos de cabeza en los estudios, y por lo menos desde mi punto de vista es donde yo veo que hay más confusión. En Daniel se nos relatan de dos eventos diferentes que pasarían en lo futuro, mirando desde el tiempo de Daniel en adelante. Es decir, si estuviéramos en el tiempo de Daniel, nos estaría hablando del futuro. Estos dos eventos son muy parecidos, pero no es el mismo. Y se refieren a dos ocasiones en las cuales el templo de Jerusalén es exsacrado, es decir, es profanado, y donde se introduce en Israel, por parte de potencia extranjera, la adoración a dioses paganos. Estas dos ocasiones, ya una de ellas hemos hablado bastante, que es la ocasión en el siglo primero, a partir del año 63 al 70, que culminó con la destrucción del templo. Pudimos ver cuando las veces que hemos estudiado eso, que lo hemos mencionado, más bien, creo que no lo hemos estudiado directamente, lo hemos mencionado en varios estudios, en otros estudios, y ahora lo mencionamos, como el continuo sacrificio terminó en el año 66 de la era común, que eso significa la mitad de la semana. Cuando hablamos de la mitad de la semana nos referimos a una mitad de semana de años. Del año 63 al 70 son 7 años, eso es una semana de años. Ese estudio yo creo que no lo he hecho todavía bien, ¿cómo se diría? No lo he hecho bien como estudio específicamente de eso, para hablar de la semana 70, que es otro de los grandes problemas de los quebradores de cabeza que tiene la iglesia, pero que a mi entender ya el Señor también ha mostrado a qué se refiere, y a mi entender la semana 70 es justamente esa semana. La semana 70 es lo que data del año 63 al año 70, y a mitad de la semana terminó el continuo sacrificio. En Jerusalén no se hacen sacrificios, el continuo sacrificio del rito del templo, desde el año 66, que es la mitad de esa semana de años. Entonces, vamos a ver. Ahora vamos a Daniel 8 y vamos a ver el asunto. Vamos a ver el asunto de las tardes y las mañanas. Las 2300 tardes y mañanas. Primero vamos a ubicarnos a ver en qué tiempo. Cuando nosotros vamos a leer sobre este tipo de profecías, en Daniel hay mucha cronología por medio de símbolos. O sea, se da mucha cronología por medio de símbolos. Entonces, muchas de las profecías que vemos en Daniel, esta cronología nos es mostrada mediante los imperios o los gobiernos, ¿verdad?, que están controlando el área, sobre todo el área que tiene que ver con todo lo que es Israel, y toda esa área alrededor, todo el área de Medio Oriente, los gobiernos que están controlando esa área. Así es como se nos cronometra esto. Pero esto es un asunto profético, bien.
Normalmente muchas de las cosas se nos muestran antes de que sucedan. Entonces vamos a ver lo que dice, capítulo 8 dice, visión del carnero y el macho cabrío. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, en la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Bien, ya aquí podemos ver que nos está dando. Nos está dando la ubicación temporal. Esto es durante el reino de Belsasar. Belsasar es heredero de Nabucodonosor, es decir, que todavía está dentro de lo que es el imperio babilónico. Todavía no ha caído totalmente el imperio de Babilonia, y allí se encuentra Daniel, todavía sirve a este reino. Bien, tenemos que tener en cuenta que Daniel luego sirvió al reino siguiente, que fue el de los medos y los persas. Daniel también prestó servicio en este reino. Entonces nos ubica también geográficamente el lugar donde se encuentra Daniel. Esto es importante, donde él se encuentra cuando tiene la visión geográficamente. Yo no lo preparé aquí, ¿verdad? Pero este río me parece que es el mismo río Tigris. Si mal no recuerdo, es el mismo río Tigris, el Ulai. Entonces seguimos leyendo y dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. Y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto creció después. Bien, entonces esta es la primera figura que vemos aquí. El carnero con 2 cuernos, un cuerno más corto y un cuerno más largo. Esto es muy fácil. Esta es la misma figura que nos muestra cuando nos muestra en otra visión un oso que está más levantado de un costado que del otro. Es lo mismo, es un carnero que tiene un cuerno más largo que el otro. Estos son los medos y los persas. Este verso aquí se está refiriendo a los medos y los persas. Entonces ya aquí vemos que se está refiriendo específicamente a algo que sucede hasta este punto. Nos está hablando lo que sucederá con los medos y los persas, ¿verdad? Cuando los medos y los persas tomen el poder y derriben a Babilonia. Es decir, aquí no aparece Babilonia, sino el reino siguiente al reino en el que se encuentra Daniel. Es la profecía sobre ese siguiente reino. Entonces dice, vi que el carnero hería a los cuatro hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Está viendo aquí el poder que iban a tener los medos y los persas, y cómo iban a crecer grandemente en poder. Por varios siglos, de hecho. Esto es lo que sucedió después. Mientras yo consideraba esto, dice, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, los ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Bien, entonces aquí que nos está mostrando ahora este macho cabrío, que tiene un cuerno entre sus ojos, un cuerno notable entre sus ojos, y que viene y que derriba al carnero de 2 cuernos. Es decir, esto es fácil de entender, es simplemente que el imperio medo-persa iba a ser derrotado luego por otro imperio, iba a ser sucedido por otro imperio que lo iba a derrotar en batalla, y que este imperio iba a estar liderado por un rey, ¿verdad? Por un reino, un reino específico, no como los medios los persas que eran 2 cuernos, sino uno, que es un rey, ¿verdad? Y iba a derrotar y iba a acabar con los medos y los persas. ¿Cuál fue el imperio que sucedió a los medios y los persas? Fueron los griegos. Los griegos sucedieron a los medios y los persas. Y sigue diciendo, y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera. Voy en el 8. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado.
y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, ¿cuáles son estos 4 cuernos y cuál es este otro cuerno? Bueno, nos está diciendo aquí que cuando ese macho cabrío esté en la cima de su poder, el cuerno, es decir, el rey, va a ser destruido, o sea, va a morir. Ya yo lo sé por la historia, porque ahora le voy a explicar qué es lo que se refiere a esto. Y en su lugar van a salir otros 4 cuernos, es decir, otros 4 reyes. Es decir, el imperio se va a dividir. Ese imperio va a estar dividido entre 4 reyes, ¿verdad? Y de uno de esos 4 reyes, entonces, o esos 4 reyes o reinos, sale uno pequeño que entonces crece mucho al oriente hacia la tierra gloriosa, es decir, que crece mucho hacia el área de donde está Israel, donde está lo que llamamos Israel, donde está Jerusalén, hacia esa área, es decir, toma posesión, toma poder de toda esa área. Y aquí está refiriéndose a lo que le llamamos la provincia de Siria. Entonces seguimos leyendo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Bien, amén. Esto es lo que nos dice aquí. Entonces, ¿dónde lo vamos a ubicar esto? Vamos a seguir leyendo hasta leer la parte donde dice de las mañanas, de las tardes y mañanas. Dice, entonces se oyó un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y dice en el 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Bien, aquí ya tenemos lo que es la visión. Entonces, es muy fácil nosotros ver, porque aquí mismo en la misma Biblia, en el mismo capítulo, vamos a ver en el verso 20, cómo claramente nos dice quiénes son estas figuras. En el verso 20 dice, en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Es decir, los 2 cuernos son el rey de Media y el rey de Persia. Ya ahí está más claro que el agua, es decir, aquí no hay que interpretarlo. Ya sabemos que el carnero con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Luego vemos el macho cabrío, que es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tiene entre sus ojos es el rey primero. Aquí está claro. Es decir, el macho cabrío que viene no es Jesús, como algunos han interpretado, lamentablemente, o no sé, por alguna extraña razón se ha interpretado así. No es Jesús. Aquí lo dice claro en el 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Bien. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién es el rey primero? El rey de primero es un príncipe que salió a la batalla y en medio de esa batalla fue hecho rey de los griegos. Bien, aquí lo dice claro, es el rey de Grecia. Entonces, de los griegos. Y ese rey primero no es otro que el llamado Alejandro Magno. Bien, Alejandro Magno lideró a las hordas griegas que derribaron y destruyeron al imperio, conquistaron al imperio medo-persa y conquistaron la mayor parte del mundo conocido de su tiempo. Entonces, este es el rey primero. Entonces dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, que es el rey primero, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Es decir, aquí nos está hablando claro, si revisamos la historia, cómo cuando Alejandro Magno tenía aproximadamente 30 años en la cima de su poder, se enfermó y murió. Tuvo una enfermedad y se murió. Y cuando murió,
cuatro de sus generales, cuatro de sus principales generales, se repartieron el poder del gran imperio que él había labrado. Él no tuvo un heredero. Alejandro Magno no tuvo un heredero que le sucediera en el poder, sino que cuatro de sus generales se repartieron el botín y el reino se dividió en cuatro partes. Esto lo podemos verificar en la historia. Entonces, esos son esos cuatro cuernos que salen en el lugar del cuerno, ¿verdad? Que fue quebrado en la cima de su poder, en la mayor de sus fuerzas. Entonces, de uno de estos reinos y de uno de estos reyes, ¿verdad? Cuando ya iban en su declive, por eso dice, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo y de rostro y entendido en enigmas. ¿Ok? Es decir, llegando al final del poder de este imperio dividido en cuatro grandes fuerzas, en cuatro grandes zonas, se levantará un rey. Entonces, aquí no va a hablar ahora de este rey. Este cuerno pequeño nos dice que se levantó hacia el oriente. Entonces, esto nos está hablando del imperio Seleucida. Que eran los que tenían el poder en la zona que corresponde a Siria, a lo que se llamaba Siria, que luego los romanos también llamaron Siria, que es todo lo que es la misma Siria, parte o sea, no es Siria solamente lo que hoy conocemos como Siria, sino que eso llega hasta el Sinaí. O sea, es una zona bastante extensa por la cual pasa todo lo que hoy también conocemos como Israel, como conocemos como Palestina. Todas esas zonas estaban dentro de la provincia siria. Entonces, este rey era el que gobernaba esta parte. Este rey se llamaba Antíaco IV Epifanio. Antíaco IV Epifanio se llamaba, al que se está refiriendo aquí, según lo que hemos podido investigar. Entonces, este rey, ¿qué fue lo que hizo este rey? ¿Qué pasa con este rey? ¿Por qué es digno de mención y por qué era importante que salieran las profecías? ¿Por qué? Bueno, aquí lo dice. Vamos a leer lo que dice en el 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, ¿qué pasó con este señor Antíaco IV? Lo que pasó con él fue que él decidió quitar, vamos a decir, introducir el culto pagano en Israel. Eso fue lo que hizo. Y trató, o sea, su propósito era eliminar el judaísmo. Este señor tenía por propósito eliminar el judaísmo, eliminar la religión de Israel, eliminar la religión del Dios que conocemos, la religión que tenía el pueblo que llevaba el nombre de ese Dios. Bien, que es Israel. Quería eliminar eso, ese era su objetivo. Y para eso, él comenzó a introducir allí el culto a los dioses paganos, el culto a Zeus, el culto a los dioses paganos de los griegos, ¿verdad? Esto estamos hablando del imperio Seleucida. Entonces, en Israel comenzó a hacerse por mano de que dominaba el área, porque hasta este momento se les permitía a los de Israel tener su propia religión, se les permitía tener su religión y, vamos a decir, aunque estaban gobernados por este gobernador griego, ¿verdad? Por este rey griego, se les permitía tener su propia religión en esta zona. Y la religión de los judíos, ustedes saben que es excluyente, es decir, tú no puedes ser judío y realmente adorar a otros dioses. Bien, aunque muchas veces lo hacían, pero para los que son más religiosos, esto era impensable. No solamente para los más religiosos, sino también para los que eran fieles a Dios. Pero aquí estamos hablando de historia. Bien, estamos hablando más bien de historia. Entonces, ¿qué sucedió? Este señor quería eliminar el judaísmo y para ello estaba execrando, es decir, estaba quitando el sacramento, vamos a decirlo así, del pueblo, haciendo culto a los dioses paganos. Y llegó al colmo de la transgresión
al a poner una imagen de Zeus y adorar a Zeus en el templo de Jerusalén y hacer algo que le gustaba mucho hacer, que era sacrificar cerdos. No sé si ustedes saben, muchos ya claro que lo saben, que los cerdos son considerados un animal abominable para los judíos. Era un animal, era abominación. No se podía, un judío no solamente no podía comer cerdo, y no puede comer cerdo según su tradición, sino que tampoco puede tocar su cadáver, mucho menos sacrificar un cerdo para un dios, y claro, mucho menos sacrificar un cerdo a un dios pagano, en este caso a Zeus. Entonces, este señor quería implantar este culto a Zeus y lo estaba haciendo. Y sucedió, como mismo sucedió luego más tarde, en otra historia que le conté, en el año 63 al 70, aquí sucedió algo parecido. Hubo un sacerdote que se negó a sacrificar un cerdo y a rendirle homenaje a Zeus. Y habiéndose este sacerdote negado, ¿verdad? Hubo uno de los judíos que tomó el mando de la situación y hizo el sacrificio al cerdo. Ya él venía haciéndolo por varios lugares de los judíos, pero aquí se encontró con este problema. Y cuando se hizo este sacrificio, entonces este sacerdote mató a este judío que se había atrevido a hacer esto, sacó la espada y lo mató, ¿verdad? Y mató a varias personas, de hecho, y allí comenzó lo que llamamos las revueltas de los macabeos. Allí pasó esto, lo que le llamamos la revuelta de los macabeos. Entonces, la revuelta de los macabeos duró aproximadamente 7 años. Si nosotros vemos las 2300 tardes y mañanas, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Normalmente los estudiosos, algunos de los estudiosos, no todos, caen en lo siguiente, que es que las 2300 tardes y mañana se interpretan como días. Y como se interpretan como días, inmediatamente se pasan a días por años. Pero hay un problema. Primero, no siempre que son días son años. Eso es lo primero. No siempre que la Biblia en lenguaje profético habla de días, está hablando de años, aunque en muchas ocasiones sí. Pero hay un detalle, aquí no está diciendo días, sino tardes y mañanas. Cuando se habla de tardes y mañanas, se está hablando de días literales. ¿Se entiende? Es decir, cuando el profeta habla de tardes y mañanas, no está hablando de día por año, está hablando de días literales. Una tarde y una mañana, un día. Bien, así es. Cuando habla, por ejemplo, dice una semana de años, estamos entendiendo que cada día de esa semana es un año, pero aquí no es de eso que está hablando. Dice tardes y mañanas. Cuando dice tardes y mañanas se está refiriendo a días literales. ¿Qué sucede? Esta revuelta comenzó en el año 160 a.C. y comenzó en el año 167 a.C. y terminó en el año 160 a.C. Es decir, esta revuelta comenzó y durante el transcurso del séptimo año fue cuando terminó esta revuelta. Bien, ¿y cómo terminó esta revuelta? Esta revuelta terminó con un éxito para los macabeos. Los macabeos lograron lograron que vamos a decir, por mediante las revueltas y la guerra que se hicieron, lograron que se volviera a instaurar el culto judío y que se permitiera. Ellos luego se dividieron porque una parte de los judíos estaba de acuerdo en que el fin de la guerra era solamente ese, que se lograra eso, y ya se había logrado ese objetivo, ya no querían pelear más. Pero habían otros que sí querían seguir peleando para liberarse de los griegos en sentido general, para librarse de la potencia extranjera en sentido general. Ellos se dividieron, pero lo importante es eso, que pasados esos casi 7 años, si nosotros vemos 2300 días, lo llevamos al calendario lunar, veremos que son aproximadamente 6 años y 4 meses más o menos. Ellos pudieron volver a adorar y efectivamente los macabeos volvieron a consagrar el templo. Consagraron el templo, hicieron unas ceremonias para consagrar el templo, porque recordemos que el templo había sido execrado, es decir, había sido profanado el templo. Entonces, lo que hicieron fue que volvieron a dedicar
¿Se entiende? Volvieron a dedicar el templo a Jehová, volvieron a dedicarlo a Dios. Y ese proceso es un proceso que duró varios días. Ese proceso es lo que hoy los judíos todavía celebran como el Hanukkah. El Hanukkah se refiere a ese proceso histórico en el cual se volvió a consagrar el templo a Jehová después de haber sido execrado por los griegos en manos de Antíoco IV. Y esta profecía que nosotros estamos leyendo aquí, según lo que hemos podido comprender, hacen referencia a estos acontecimientos. Por eso, primero nos marcan el tiempo para que sepamos cuándo era que iba a suceder. Nos lo muestra de una manera que supiéramos cuándo era que iba a suceder. No nos dice obviamente cuáles van a ser los nombres de los reyes, nada de eso, sino que nos dice, pasado este imperio que estamos, es decir, pasado el reino babilónico, que le faltaba muy poco porque Belsasar fue el último rey de Babilonia cuando Babilonia era el imperio, ¿verdad? Después de esto hubieron otros reyes, pero eran reyes ocupantes. Entonces después de eso vinieron los medos y los persas, es decir, el macho cabrío, perdón, se me fue la idea, perdón, el carnero de dos cuernos, que serían los medios y los persas. Sucedió a los griegos, ¿verdad? Que sería el imperio siguiente después de y del imperio griego se dividió en 4, que son los 4 cuernos posteriores, y de uno de estos que creció hacia la zona que está, donde está Israel, donde está Jerusalén, salió un cuerno pequeño que, entendido en enigmas, que quería instalar una adoración al dios Zeus, ¿verdad? Al dios pagano Zeus, y llegó a un colmo de transgresión, profanando el templo y el santuario de los judíos. Finalizando la guerra que fue provocada por este evento, el templo fue nuevamente consagrado a Dios. Y esa es la fiesta de Hanukkah. Vamos a leer, vamos a ver, para terminar. La visión de las tardes y la mañana que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, Daniel no entendió esta visión. Esto es importante que lo que tengamos en cuenta. Esta visión, Daniel no la entendió. ¿Por qué? Porque estaba sellada. Hay varias profecías en el libro de Daniel que Daniel mismo no las entendió. ¿Por qué? Por eso mismo, porque estaban selladas. Ciertamente, claro que él sí entendió el tiempo, en el sentido de que entendió el tiempo en el sentido de cómo iban a sucederse los reyes, porque eso está claro aquí. Pero lo que él no entendía era la parte de las 2300 tardes y mañanas, la parte de que el santuario sería purificado. Esa purificación del santuario se refiere a eso, a que el santuario fue nuevamente consagrado a Jehová. Me parece que ese proceso duró unos 8 días, y ahí eso lo podemos encontrar en el libro de Macabeos. Yo lo estuve leyendo en Segunda de Macabeos, y me parece que lo voy a volver a estudiar de nuevo para profundizar mucho más, porque aquí hay unas cuantas historias interesantes sobre este asunto, sobre los detalles de lo que sucedió durante este periodo de la historia. Bien, este libro de Macabeos no está en el canon bíblico, es un libro histórico. Tenemos que verlo como eso, como un libro histórico. Hay un verso aquí que es el verso 19 que mueve a confusión a algunos. Y el verso dice lo siguiente, que dice, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Ok, este verso, en la Reina Valera y en algunas traducciones, hace que las personas se confundan pensando que esto es para el tiempo del fin, en el sentido de que es para el tiempo del fin del tiempo para la segunda venida. No, no es eso lo que está diciendo. Si nosotros vemos en otras versiones, vamos a poder comprobar que en realidad lo que se está refiriendo es al fin de que se cumpla esto que está siendo anunciado, es decir, para el tiempo cuando esto se cumpla. ¿Por qué? Porque Daniel no lo entendió. Entonces, claro, llegado el tiempo, habrán quienes sí lo van a entender. Como ahora, hoy, Dios nos ha dado la posibilidad de entender este texto, de entender a qué se refiere, de tener a la mano la información necesaria histórica para ponerla en paralelo, para ponerla en paralelo con esta profecía y poder verificar esto.
por ejemplo, nosotros podemos verificar otro detalle que sería bueno que digamos aquí, es que el rey Antíoco IV efectivamente no fue muerto por manos humanas, sino que se enfermó. Él enfermó y murió de una enfermedad. Es decir, que fue su muerte no vino porque lo mataron en batalla o porque otro general o otro rey lo mató para sucederlo. De hecho, fue heredado, o sea, su reino pasó a su sucesor, que es Antíoco V. Entonces, a esto es que se refiere cuando dice que moriría, ¿verdad? Que en su poder después moriría, pero que no por mano humana. Lo mismo pasa también con Alejandro Magno, que también muere, pero no por mano humana, también muere de una enfermedad. Entonces, creo que hasta aquí es suficiente. Espero que esto les sirva de mucho a la gente, que sigamos estudiando y que si hay algo que se pueda aportar sobre esto, que lo aporten. Yo sé que muchos teólogos pueden estar un poquito dando vueltas en este tema y yo le invito a que revisen esto de esta manera y muy posiblemente van a dejar por fin de dar vueltas sobre este asunto. Algunos tal vez seguirán dando vueltas, pero esto es lo que yo puedo aportar de mi parte por ahora. Bueno, aunque realmente no puedo decir que sea de mi parte porque eh, el estudio que se necesita para esto o sea, el tiempo que se necesita para resolver esto, realmente yo no lo he dedicado. Sin embargo, lo he podido ver rápidamente porque entiendo que el Señor me ha ayudado a poder verlo en un periodo de tiempo muy corto. Yo esto lo había estudiado hace un tiempo, lo había dejado y hoy precisamente alguien me lo mencionó y rápidamente el Señor me mostró todos estos detalles. Dios le bendiga mucho, nos vemos pronto, nos vemos en un próximo estudio.